tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? A ver, ¿escuchan, jóvenes? ¿Escucha bien? Bien, a ver, un ratito, jóvenes, ya saben que tengo que hacer captura de pantalla. Un minuto. Un minuto, chicos, porfa. Lady, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ángeles, ¿qué tal? Carla, yo, Elixa, ¿qué tal? Iván, Raimundo, Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ruz, ¿qué tal? Franco, Valentina, ¿cómo estás? Chania, Ángel, ¿se escucha bien? Guido, ¿qué tal? Stephanie, Julián. Ya, a ver, un ratito para tomar la captura de pantalla. Ya, a ver, un minuto, chicos. Meili, ¿qué tal? A ver, un minuto y comenzamos. Ya, bien, ahora sí, ya está ya. Alejandro, ¿qué tal? Bien, vamos a ver lo que corresponde a la literatura del siglo XIX y XX. Muchísimas gracias a todos por conectarse, sí, que sé que es un día difícil, domingo, ¿no? A veces complicado, ¿no? Imagino que ustedes quisieran estar descansando, ¿no? Gracias por conectarse, se ve mucho el ánimo de estudio que tienen. Ya saben que cualquier duda que tengan, por favor, no duden en decirlo, por favor, estamos para resolver sus dudas, ¿no? Vamos a ver lo que corresponde a la literatura del siglo XIX y siglo XX. El viernes habíamos visto esta cuestión de la literatura, ¿no? Medieval y moderna, y nos habíamos quedado en la ilustración, ¿no? También que implica el llamado clasicismo francés, ¿no? A mediados del siglo XVII. Bien, vamos a complementar ahora con lo que es el romanticismo, realismo y la literatura del siglo XX, ¿sí? Bien, vamos a ver el contenido de la clase. Ahí está el contenido. Vamos a ver lo que corresponde al romanticismo, ¿no? El realismo, ¿no? Con Crimen y Castigo, ¿no? Y ahora la literatura del siglo XX también con las innovaciones técnicas. Recordemos, sí, que las obras que no se están tratando son obras que ya no se van a estudiar, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ya no está la metamorfosis, ¿no? Las obras que estamos viendo son las que van a entrar en el examen. Además, como ya les mencioné, el examen de admisión también va a ser de este temario. Creo que ya hay una fecha, me parece. Sí, creo que hay una fecha para abril, me parece, o sea, no me acuerdo exactamente, 15, 18, por ahí más o menos. No estoy seguro, pero ya hay una fecha. Eh, y bueno, ya les informarán más adelante que va a haber una recuperación de clases, así también un domingo, pero eso ya les dirán más adelante. ¿Eh? Y ahorita no les puedo decir mucho. 2 de mayo, 12 de mayo. No, tengo entendido que es en abril, ¿ah? Tengo entendido que es en abril, ¿ah? No es en mayo. Ah, sí, bueno, no estoy seguro. Bueno, eso ya ustedes tienen ya les informarán, ¿no? No, no estoy muy seguro. La verdad es que no sabría decirles, sino que el examen va a ser tomado en varias fechas, eso sí sé. Ah, van a irse en 4 días. Ah, ya, ya. Bien. Bueno, ustedes son los más que están más informados, porque ustedes son los que van a dar el examen. Yo ya lo di, yo ya ingresé. Bien, desde la precisión. Ah, claro. Bien. Vamos a ver entonces lo que corresponde a esta época. Gracias, chicos y chicas. Están muy atentos a ello. Bien, para entender un poco las diferentes escuelas que aparecen, ¿no? Recordemos que primero hay que tener en cuenta que las diferentes escuelas
épocas, ¿no? Van en contraposición siempre o negación de la escuela anterior. Eso siempre hay que tenerlo en claro, ¿sí? Entonces vamos a empezar, ¿no? Desde el periodo barroco, ¿sí? Recordemos que el periodo barroco, como lo vimos el viernes, el pensamiento barroco es un pensamiento de vida, es decir, es una forma de vivir. Y el pensamiento barroco está implicado en este aspecto de inestabilidad, caos, ¿no? Porque recuerden que hay todo un cuestionamiento hacia Dios, ¿no? En el Renacimiento, ¿no? O sea, la Reforma Católica, ¿no? En el Barroco, con esta idea de la libertad, del destino, ¿no? De el libre albedrío, ¿no? Todos esos aspectos, ¿no? Que se propician dentro del Barroco, ¿sí? Perdón, dentro del Renacimiento y que se asientan dentro del Barroco. Como hay un cuestionamiento de Dios, recuerden que el ser humano se aleja, ¿no? De Dios, ¿no? Comienza a retar a Dios, se termina afirmando la idea de que tú haces tu destino. Es decir, estás como los dioses, ¿no? Los dioses guiaban el destino del ser humano, ahora el ser humano hace su propio destino, ¿no? Ese cuestionamiento a Dios y todas las creencias de la teología que había en ese momento, de hecho, va a influir, ¿no? En todo este cuestionamiento, ¿no? Del ser humano a nivel social. Y por supuesto, todo eso va a ocasionar, ¿no? De que haya un cuestionamiento también a las jerarquías, ¿no? Es decir, a los reyes mismos, ¿no? Recuerden que los reyes absolutistas eran como dioses en la tierra. Entonces, si le temes, si ya no le temes a Dios, ¿no? ¿Por qué le vas a temer a los que están aquí representando, ¿no? Por eso en general se representan esta idea, ¿no? De, por ejemplo, en la vida de sueño, ¿no? Cuando hacen abdicar al rey Basilio, cuando cuestionan cuando matan al comendador Fernán Gómez, ¿no? En el Fuentovejuna, ¿no? En Hanley han matado al rey Hanley, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Toda esa inestabilidad se ve en el periodo barroco y se va expandiendo a diferentes países y va a llegar aquí también, perdón, a Francia, en el Rococó. El rococó francés es el barroco, ¿no? Que en España, y también está entrando con su pensamiento de vida que es inestable, caos, ¿no? Perjudicar, ¿no? A las monarquías, ¿no? Y entonces los intelectuales tratan de buscar, ¿no? Un pensamiento que de alguna manera detenga el caos, el barroco, el barroco instintivo, ¿no? El barroco caótico, ¿no? Inestable, ¿no? Etcétera, ¿no? Con sus ideas de la fugacidad de la vida, ¿no? La mentira, el ser, parecer, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, lo que se propicia en este periodo, ¿no? Del clasicismo francés, es que van a buscar, pues, ¿no? Como les había mencionado, un pensamiento que detenga al rococó francés, ¿no? Y entonces van hacia los grecolatinos, específicamente Roma, ¿no? Y toman todas las creencias, toda la forma de vida de ellos, no porque ellos creían que Roma pues era la gran cultura, ¿no? La expresión máxima de la cultura y toman todos los aspectos de la cultura romana. En el aspecto literario, ¿no? Toman, por ejemplo, lo que Horacio el Romano había dispuesto, ¿no? Esta idea de las tres unidades clásicas, ¿no? Que una obra teatral o una obra en general se desarrolla en un solo día, tiene un solo tema y tiene un solo espacio de desarrollo, las tres unidades clásicas, ¿sí? Que la literatura debía dar una moral, ¿no? La literatura debía dar una enseñanza, ¿no? La literatura debía ser verosímil, ¿no? Debía parecerse a la realidad, ¿no? Mostrarte arquetipos sociales, ¿no? Eh, es decir, te enseñaban un personaje y a partir de eso es que recibió un castigo, ¿no? Y tú tenías que cambiar, ¿no? Tenía una moral, ¿no? Y debería ser parecido a la realidad. También se te decía, ¿no? De que, por ejemplo, los clásicos lo han escrito todo, ¿no? Tú ya no tienes por qué hacer algo novedoso, ¿no? Sino que tienes que imitar, ¿no? Imitar a los clásicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque tu genio creador está limitado en ese aspecto, ¿no? Los personajes deben ser racionales, ¿no? Los personajes no deben dejarse llevar por las pasiones, ¿no? Debe retratar la vida, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Y por eso surge la comedia, ¿no? ¿Por qué surge el teatro? ¿Por qué se da en la comedia y en el teatro en general? Porque los romanos hacían teatro, específicamente la comedia. ¿Y por qué los romanos hacían teatro? Porque recuerden que en la época griega el esplendor de la cultura griega es el teatro griego, ¿no? Entonces, eso es lo que se desarrolla dentro de ese periodo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque justamente todas esas limitaciones al genio creador, a la obediencia muy reglamentaria, ¿no? A las tres unidades clásicas, ¿no? Y que la literatura debe buscar una moral,
A finales del siglo XVIII, ¿no? En Alemania, ¿no? Surge un movimiento, ¿no? De jóvenes poetas y dramaturgos, ¿no? Porque ¿qué es lo que ocurre? Ese clasicismo que se da en Francia, ¿no? Se va a España, ¿no? Expande el pensamiento clasicista y en España obtiene el nombre de neoclasicismo, el neoclasicismo español, ¿no? Y por supuesto este clasicismo también se va a Alemania, ¿no? En Alemania, ¿no? Comienza toda una etapa clasicista alemana, ¿no? La ilustración alemana, ¿no? En alemán es Aufklärung, ¿no? Todo este periodo clásico, periodo ilustrado, pero que los intelectuales del momento, ¿no? De esa época mencionan que es una miseria intelectual, ¿no? Que es una serie de imitadores, no hay renovación, imitan a los franceses. Y Alemania y Francia siempre han tenido rivalidad, ¿no? Siempre han tenido rivalidad en ellos, desde el Imperio Carolingio hasta el Sacro Imperio Romano Germánico, también en la Guerra Mundial, también se puede ver ello, ¿no? Y siempre han tenido esa rivalidad, entonces comienzan a decir, sí, pero comienzan a denostar contra la ilustración alemana. Lo catalogan como una miseria intelectual, como una serie de imitadores, no hay renovación, no hay originalidad, copian los modelos franceses, las obras que se representaban de Molière no se representaban en Alemania, ¿no? Entonces los escritores alemanes copiaban todo ello, ¿no? Entonces no había una innovación, ¿no? Y entonces justamente cuando surge este grupo de jóvenes poetas y dramaturgos, el Sturm und Drang, ¿no? El Sturm und Drang, traducido es tempestad e impulso, ¿no? Van a, de alguna manera, ¿no? Tratar de renovar la literatura alemana, ¿no? Esta literatura, ¿no? No va a obedecer a las reglas clásicas, ¿no? Justamente lo que ellos van a proponer es una libertad creadora, libertad para crear, dicen los alemanes, ¿no? O sea, romper las unidades clásicas. ¿Por qué hay que seguir estas obras donde hay que hacer un solo día, en un solo escenario y un solo tema? ¿Por qué, no? Entonces, justamente, por ejemplo, ¿no? Se rompe esta cuestión con Fausto, ¿no? Fausto es una obra que no se desarrolla en un solo día. O sea, la obra en general, si tú contabilizas, te vas a dar cuenta que es a lo largo de muchos años. No se desarrolla en un solo lugar. Estamos en el cuarto de Fausto, luego en el infierno, luego en la noche de Walpurgis, ¿no? Y en diferentes escenarios. Es una obra irrepresentable. El Fausto tiene más de 800 páginas. Normalmente una obra teatral está entre 80 y 100, más o menos, 60, 80 páginas. ¿No te imaginas un actor aprendiéndose más de 3.000 diálogos y encima poéticos? Es imposible. Profesor, yo he visto la representación del Fausto. Lo que te muestran normalmente en la representación del Fausto son el 5% de la obra teatral. Entonces, no, acá el Fausto es una obra que transgrede, es género dramático, pero parece una narración, ¿no? O sea, la forma, las cosas que te cuentan, ¿no? Y además tiene un lenguaje lírico que parece poesía, ¿no? Y transgrede todas las unidades clásicas, ¿no? Entonces hay una libertad creadora, ¿no? Eh, Como la literatura clasicista decía, tienes que parecerte a la realidad, a las obras, ¿no? Aquí hay una reivindicación de la imaginación, de todo lo que uno imagina, ¿no? O sea, dejarte llevar por esa imaginación. Por eso cuando tú lees el Fausto, por ejemplo, vas a encontrar que hay elementos, ¿no? Como cuando Fausto desciende al infierno y va a encontrar a Jesús, ¿no? Jesucristo, ¿no? Paseándose con un unicornio ahí en el infierno. Fausto desciende al infierno y se casa con Helena de Troya, ¿no? Para tener a su hijo Euforión, ¿no? Entonces vemos que hay una imaginación en ese aspecto, ¿no? Comienza a idealizarse, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza, ¿no? Lo que pasa es que el romanticismo hay un momento en que comienzan a tener pues, mucha atracción por lo griego, ¿no? Y los griegos adoraban la naturaleza. Entonces, los alemanes también comienzan a adorar la naturaleza, por eso siempre hay esos paisajes de naturaleza donde se desarrollan las obras teatrales. Por ejemplo, el Fausto va a una noche de brujas, ¿no? Aquelarre está en la naturaleza, por ejemplo. Hay una idealización de la naturaleza en ese aspecto, ¿no? Eh, el clasicismo te hacía ver de que siempre estés mirando el presente, pero el presente era imitadores de los franceses. Entonces, lo que buscaban los alemanes, oye, deja de ver el presente porque imitas, mejor ve el pasado. Y el pasado tiene una riqueza cultural de imaginación, ¿no? Y hay que ver el pasado en el aspecto el folclore, la leyenda, las tradiciones, y está coludido con la idea de la imaginación, porque ahí aparecen todos los diferentes seres.
el vampiro, la bruja, el fantasma, el duende, el aparecido, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? Se dejan llevar por toda la imaginación, todo esto que está dentro del folclore alemán surge. Ahora, todos tenemos nuestro folclore, ¿no? Pero todos esos personajes como el hombre lobo, la bruja, el vampiro, ¿no? Todo eso surgió de las leyendas alemanas, ¿no? Claro, si nosotros de repente hubiésemos tenido toda esa faceta, ¿no? De los alemanes, si nuestros cuentos fueran internacionales, ahorita estarían, pues, el Jarjata estaría en Hollywood, pues, ¿no? El Bofeo, el Chuyachaki, ¿no? Todas las leyendas de los países tienen sus monstruos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tienen sus seres mitológicos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que rescatan los alemanes, ¿no? Y por supuesto, los clasicistas, ¿no? Decían, hay que imitar, porque los clásicos ya lo han creado todo, ¿no? Tu genio creador no va a crear nada, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que tú creces con esa mentalidad, ¿no? De simplemente imitar, imitar, imitar y no tienes el criterio para innovar, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que se van a llenar de ego, el culto al yo, al individualismo, ¿no? Para que tú seas capaz de crear obras inmortales. ¿Sí? Y con ello, cuando lees las reseñas que se hacen entre ellos, por ejemplo, a Schiller, ¿no? El autor de Guillermo Tell, por ejemplo, le dicen, oye, tu obra teatral ha superado a Sófocles, ¿no? Incluso esta obra me hace recordar que es mucho mejor que Esquilo. ¿No? Entonces, hay mucho ego, pero también lo hacen porque, para que sean capaces de realizar obras originales. Bien, no sé si hay alguna pregunta, por favor. Preguntas, jóvenes. ¿Todo está claro? Los alemanes tienen una riqueza cultural muy, muy de calidad, ¿no? Yo siempre recomiendo a la literatura de los alemanes, ¿no? Me parecen grandiosos, ¿no? Ok, bien, algunos recomendados, ¿no? De los escritores alemanes que creo deberían leer, ¿no? Sobre todo por lo que ocurrieron, ¿no? O sea, ¿no? Aquí les pongo por si alguien tiene curiosidad, ¿no? De repente le interesa, ¿no? Siempre hay gente que le interesa indagar un poco. Ahí está. Hölderlin. Hölderlin es el gran poeta alemán, ¿no? Tiene obras como, recomiendo mucho, Pan y Vino, también, ¿no? La muerte de Empédocles, ¿no? Si se acuerdan de Empédocles, ¿no? El filósofo que se tiró al volcán, ¿no? Empédocles se creía pues Dios, ¿no? Y como todo Dios y la naturaleza era diosa, se arrojó pues a la naturaleza para hacer una vez más comunión con los dioses, ¿no? Este, Hölderlin, ¿no? Hay algún dato curioso, ¿no? Si ustedes de repente, por ejemplo, la sandalia Empédocles, no entiendo muy bien esa parte, a ver si me explica un poco. Les cuento un poco de ello, ¿no? Hölderlin era el gran poeta alemán que a los 31 años se vuelve loco, pierde la razón. Ah, ya, gracias, Lisbeth. Eh, no te sabría decir, ¿ah? Porque Hölderlin ha escrito también regular, ¿ah? Este, el teatro es la muerte en Empédocles, ese sí, sí he leído, ¿no? Bueno, les decía que Hölderlin perdió la cordura a los 31 años, en promedio, ¿no? Y bueno, su familia, pues, lo dejó en desamparo, ¿no? Y una persona que no lo conocía, pero que había leído sus poemas de Hölderlin, ¿no? Se entera de ello, ¿no? Y va a buscarlo, a Hölderlin, ¿no? Su familia le dice que está por ahí deambulando en la calle, ¿no? Y lo recoge, ¿no? Lo recoge y lo cuida a Hölderlin. Hölderlin muere más o menos a los 65 años en promedio, 33 años loco. ¿Y quién creen que lo cuida? Su admirador, ¿no? Solamente un romántico lo puede hacer, pues, ¿no? O sea, cuidar 32 años a alguien que solo admiras nada más, ¿no? Está totalmente loco Hölderlin, ¿no? Otro de los poetas alemanes recomendados, por si acaso, Novalis, con su libro Himnos a la Noche. Himnos a la Noche, eh, eh, Novalis, más o menos hasta los 27 años, pierde a su amada, Sophie, ¿no? Y bueno, literalmente, como todos sus biógrafos dicen, se deja morir, ¿no?
no puede superar la muerte de Sophie y se deja morir y muere al año siguiente, Novalis. Y escribe un hermoso poema largo llamado Himnos a la Noche, donde habla sobre la muerte, ¿no? Y que en la noche va a encontrar la redención y el amor de Sophie, ¿no? Un gran poema largo, ¿no? Muy, muy interesante. Luego está Schiller, ¿no? Guillermo Tell, ¿no? Conocido, ¿no? También encuentras el poema La Alegría, ¿no? Que Beethoven luego lo musicaliza, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto el internacional, ¿no? Goethe, ¿no? Goethe escribe, pues, La escuita del joven Berta, por ejemplo, ¿no? El Fausto, ¿no? Y entre otras obras, ¿no? Entonces, los alemanes son estupendos y grandiosos, ¿no? O sea, yo recomiendo muchísimo cualquier que pueda indagar sobre ellos, ¿no? Y eso que no menciona a los demás, ¿eh? Klopstock, Tieck, Heine, ¿no? O sea, son extraordinarios. Bueno, ¿alguna consulta en cuanto a este aspecto? Bien, continuemos entonces. Eh, el romanticismo, ¿no? Surge justamente contra todo lo que se imponía el clasicismo, ¿no? Hay una reivindicación de la imaginación y la libertad, ¿no? En Alemania surge todo ello y por supuesto se expande a Inglaterra, ¿no? Luego va a Francia, ¿no? Y en Francia se desarrolla pues el romanticismo con Chateaubriand, Victor Hugo, ¿no? Con la puesta, con el prefacio de Cromwell, ¿no? Que justamente habla de la transmisión de los géneros, ¿no? Y la puesta en escena de Hernani, ¿no? Y bueno, Los Miserables es una obra romántica, ¿no? Publicada tardíamente, pero es romántica. Nuestra Señora de París también, ¿no? Es una novela romántica. Y bueno, en España entra tardíamente el romanticismo con Becker, ¿no? El romanticismo español es beckeriano, tardío, ¿no? Y va a llegar aquí a Latinoamérica ese beckerismo tardío, ¿no? Bueno, este, aparecen una serie de sucesos culturales, sociopolíticos, ¿no? Que terminan como que cambiando el aspecto que se tenía de la función que tenía que cumplir la literatura. Los románticos se dejan llevar pues, por la imaginación, por el pasado, libertad, ¿no? Se habían alejado de la cuestión social, ¿no? Y otra vez, en pugna, pues los alemanes y los franceses, eh, tratan de desterrar esa imagen romántica porque el romanticismo también había derivado, ¿no? A cierta banalidad, pues, ¿no? Es decir, ahora los poetas le cantaban al arco iris, a la noche, al día lunes, a la primavera, ¿no? Entonces, como que se había alejado también de eso y por la serie de cosas que ocurren como la Revolución Francesa, el gobierno del terror de Robespierre, la fundación de la República, el Imperio Napoleónico, la Segunda República, la Revolución del 30, del 48, revoluciones burguesas, el Segundo Imperio Napoleónico, la Guerra Franco-Prusiana, ¿no? Dicen, oye, ¿sabes qué? La literatura no puede estar cantándole al otoño, ¿no? Sino que ahora la literatura debería estar cumpliendo una función social, crítica, ¿no? Y entonces la literatura deja de lado esa subjetividad del romanticismo y comienza a tener una objetividad y ver los problemas sociales, ¿no? Que están sucediendo en el momento. Es así que aparece la llamada escuela realista, ¿no? El realismo francés surge, ¿no? Para que de alguna manera muestre los acontecimientos que están sucediendo y hacer una crítica social, ¿no? Eh, la escuela realista, ¿no? Propicia esto, ¿no? Es la primera vez que la realidad, la vida cotidiana, ¿no? Ingresa a la literatura. Es la primera vez que sucede eso. Profesor, que ya antes no sucedía eso. Bueno, ¿tú crees que Dante descendió al infierno, fue al purgatorio y se fue al paraíso? ¿Crees que Aquiles existió? Eh, Profesor, ¿y el Quijote? ¿Las extravagancias del Quijote te parecen de la vida cotidiana? No sé, digo, ¿no? Profesor, ¿y el clasicismo que se parecía a la realidad? El clasicismo trabaja con arquetipos, ¿no? O sea, es decir, el personaje villano es recontra villano, muy malo y siempre es malo. Ese es un arquetipo, ¿no? Así me diga, bueno, puedes decir de repente, ya, sí, profesor, pero se parece a la realidad. A ver, te cuento un caso, ¿ya? Eh, Molière, ¿no? Tiene una obra teatral que se llama Don Juan. Don Juan es el típico enamorador, ¿no? Que deja a las mujeres, ¿no? Y etcétera. En esa obra ha hecho lo mismo, ¿no?
y al final de la obra teatral, don Juan le descubren que está con otra chica, ¿no? Y esta chica pues está llorando, ¿no? En su casa, lo han invitado a un banquete, ¿no? Y él dice, bueno, yo me salgo con la mía, pues no, y no me interesa, ¿no? Yo igual me voy a enamorar de otra persona, ¿no? Y tú sigues llorando, dice, ¿no? Cuando está saliendo de la casa, de pronto de la tierra se abre y se escucha una voz infernal, ¿no? Tienes que pagar tu culpa, ¿no? Y lo arrastra, ¿no? Como un viento lo jala hacia las profundidades de la tierra y se cierra. ¿Les parece eso verosímil, jóvenes? Si es que me dicen que el clasicismo no se parece a la realidad, ¿no? ¿No? Eso no es verosímil, pues. ¿No? En cambio, el realismo, tú no vas a encontrar esas cosas, pues en el realismo encuentras hechos de la vida cotidiana, ¿no? Hechos que le puede pasar a cualquier persona. ¿No? Por eso se llama realismo, ¿no? Se parece mucho a la cotidianidad. Sin embargo, siempre la literatura nunca es reflejo de la sociedad, ¿no? O sea, no es que te transcribe lo que sucede, hay una representación, ¿no? De lo cotidiano en la literatura, ¿no? Es así que tú encuentras personajes que de repente hasta tú te puedes identificar, ¿no? ¿No? Te puedes identificar con ellos, ¿no? O sea, bueno, o sea, no sé, pues yo leo la Ilíada y yo no me voy a identificar pues con Héctor, ¿no? O sea, no, la verdad es que, en cambio, si yo leo el realismo, que por ahí te identificas con algunos personajes, pues, ¿no? Porque también se enamoran, sufren, trabajan, tienen familia, ¿no? Recorren muchas cosas, tienen sus crisis, ¿no? Como cualquier persona, ¿no? Entonces, el realismo es eso, te muestra la vida cotidiana. Yo a veces cuando escucho a los estudiantes decir, profe, el realismo me aburre. Si el realismo relata la vida cotidiana y dices que te aburre el realismo, entonces me estás diciendo que te aburre tu vida, ¿no? Porque el realismo te muestra la vida cotidiana, ¿no? ¿No? Lo interesante del realismo es que nunca te deja, nunca te muestra así hechos aislados, todo está concatenado, ¿no? Los realistas te mostraban hechos históricos, es decir, cuando te cuentan una novela, los realistas lo que hacen es contextualizarte todo, para que tú puedas entender por qué los personajes actúan de tal manera. Eso no pasa con la Ilíada, por ejemplo. O sea, en la Ilíada, si tú has leído la Ilíada, te vas a dar cuenta que Homero, de pronto a ti como lector, agarra y te coloca en medio de la guerra. Estamos en los últimos 51 días, en el 10º año de la guerra, y están que se pelean los griegos, ¿no? Entre Aquiles y Agamenón, y tú no sabes por qué se están peleando, porque nunca se te explica el origen de la guerra. Profesor, pero Helena de Troya, eso lo sabes por la tradición, eso lo sabes porque te han contado, porque te en varios libros, porque es la tradición, pero en la misma obra no se te cuenta todo eso, por si acaso, ¿no? No se cuenta de ello. Lisbeth hace una narración detallada. Exacto, Lisbeth, sí. No, no, hacen en detalle, en detalle. Este, y bueno, eso es lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, hay una gran novela que yo les recomiendo, seguramente lo han leído, Eugenia Grandet. Eugenia Grandet es una novela de Balzac, ¿no? Padre de la novela sociológica, en la cual, por ejemplo, explica el narrador los sucesos de la Revolución Burguesa de 1830, ¿no? Dentro de esa época hay un personaje, ¿no? El señor Grandet, ¿no? Que apuesta por la Revolución de 1830, pero esta revolución se cae y él queda en bancarrota. Entonces él manda a su hijo, Charles Grandet, porque no lo puede mantener, porque está agobiado en la crisis económica, ¿no? ¿No? Y lo manda con su tío, que también se llama Charles Grandet, ¿no? Lo manda con su tío. Cuando está en la casa de su tío, ¿no? Charles Grandet está dubitativo, no sabe qué hacer, ¿no? Y de pronto se entera que su padre se ha suicidado, ¿no? ¿Por qué? Porque su padre perdió todo su dinero en la revolución de 1830, él estaba a favor de la revolución. En cambio, su tío, de Charles Grandet, es a favor de la monarquía. Y en venganza, porque Charles Grandet, hijo, piensa de que la sociedad ha matado a su padre y su tío apuesta por la monarquía, mientras que su padre apostaba por la república. Entonces, ¿qué hace? Se venga de la sociedad mediante su tío. Su tío tiene su hija, que se llama Eugenia Grandet. Son primos. Y Charles Grandet le enamora y le roba todo su dinero para vengarse, ¿no?
y la deja, huye y la deja sin dinero, enamorada, ¿no? Y se va, y se ha vengado de la sociedad. Pero para eso Balzac te ha explicado todo el contexto para que puedas entender el proceder del personaje, por ejemplo, ¿no? Rodrigo, pero yo leí un libro de la Ilíada donde sí había esos detalles. ¿Así? ¿En cuál libro? Estarás confundiendo en la Odisea. En la Odisea sí se relata ello, ¿no? O sea, en la Odisea se habla de la guerra de Troya, ven a Helena de Troya, ¿no? En la Ilíada estás en la guerra, ¿no? Mm, de repente habrás leído un resumen, porque en la Ilíada no se narra eso. O sea, aparece Helena un momento, ¿no? Pero, o sea, toda esta cuestión de la manzana, la diosa de la discordia, eso no se narra. Absolutamente, no se narra. Y encima, Homero te deja con la muerte de Aquiles y no te dice ni siquiera cómo ingresaron. ¿No? Todo eso del caballo de Troya, todo eso, bueno, se cuenta un poco en la Odisea y un poco en la Eneida, pero en la Ilíada misma no se cuenta, ojo, por si acaso, ¿no? Bien, bueno, entonces los escritores realistas lo que hacen es, de alguna manera, utilizar la herramienta de la descripción, ¿no? Son objetivos, tratan de representar los problemas sociales, ¿no? Tratan de representar los acontecimientos, ¿no? Que están de alguna manera sucediendo en el momento, hacen una crítica social muy fuerte a la burguesía, ¿no? Describen, ¿no? Detalles, describen el contexto histórico, como lo he mencionado, describen los ambientes sociales neurálgicos donde se desarrolla la sociedad, es decir, por ejemplo, la Universidad de París, los bailes cortesanos, las novelas de Balzac se ve ellos, los bailes cortesanos como van ahí las cortesanas, ¿no? Y van los arribistas, como Julián Sorel, por ejemplo, ¿no? En la cual va para ser amante de las cortesanas. Eh, También estos bailes cortesanos se daban muchas relaciones sociales, ¿no? Había alianzas políticas, matrimonios políticos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué más? También se describen arquetipos sociales, personajes, por ejemplo, como el enamorador, ¿no? La persona que es idealista, como Madame Bovary, por ejemplo, Eugenia Grandet, ambas comparten que han leído muchas novelas románticas, son idealistas, creen que el mundo es bueno. En el caso de Eugenia Grandet, en el caso de Madame Bovary, ella ha leído muchas novelas románticas y quiere que su vida sea como las novelas, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que no va a suceder. Por eso cuando en las novelas que ella ha leído ha visto que sus heroínas están casadas con médicos y tienen muchos viajes, viven una vida de lujo, ¿no? Y cuando se casa con Charles Bovary, se da cuenta que su vida es aburrida, que Charles es aburrido, ¿no? Que se secciona totalmente y para, de alguna manera, entretener su vida, ¿no? Tiene sus dos amantes, ¿no? Rodolphe Lange, ¿no? Y León Dupuy, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso ocurre con, o sea, personas idealistas, por ejemplo, ¿no? Personas que se aprovechan, como Charles Grandet, por ejemplo, en la novela de Balzac, Vautrin, ¿no? Por ejemplo, tienes un personaje que se aprovecha de las personas, ¿no? Bueno, esos son los arquetipos sociales, ¿no? Se describen las conductas y vivencias de los diferentes personajes, ¿no? El realismo francés, ¿no? Está pues Balzac, padre de la novela sociológica, Flaubert, padre de la novela moderna, ¿no? De Balzac recomiendo Eugenia Grandet, recomiendo también Papá Goriot, por supuesto, ¿no? Ilusiones perdidas, ¿no? También en Stendhal, padre de la novela histórica, ¿no? Recomiendo, pues, bueno, Rojo y Negro, un clásico, ¿no? Rojo y Negro, Julián Sorel, ¿no? Eh, La Cartuja de Parma, ¿no? Lo escribió en 52 días, un novelón, es La Cartuja de Parma. Eh, Luego, ¿qué más puedo recomendar? Y Flaubert, padre de la novela moderna, ¿no? De hecho, Madame Bovary, La educación sentimental, Salambó, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Novelas recomendadísimas, ¿no? Y el realismo también se muda a Rusia, y en Rusia comienza a aparecer, pues, León Tolstoy, Guerra y Paz, de hecho, ¿no? Los dos volúmenes, ¿no? 1000 páginas, ¿no? Este, mm, Luego Ana Karenina, de hecho, los dos volúmenes también, ¿no? Más de 1000 páginas. ¿Qué más?
Bueno, y Máximo Gorki, Fedor Dostoyevsky, ¿no? Dostoyevsky, de alguna manera, es el gran escritor ruso junto con Tolstoy, ¿no? Eh, Todos ellos, de alguna manera, muestran un poco lo que ocurre, ¿no? Eh, Dostoyevsky es el padre de la novela psicológica, ¿no? Eh, de alguna manera, recuerden que los rusos, ¿no? Por ejemplo, son, no digo todos, pero la iglesia ortodoxa, ¿no? Que se abre de la iglesia católica, ¿no? Por esas cuestiones que la iglesia católica tenía mucho lujo y los ortodoxos se querían ser austeros, ir a comer a la iglesia primera, ¿no? Del cristianismo, ¿no? Aunque ahora realmente están llenos de lujos también. Pero en ese momento se abren, ¿no? Y en Rusia se instalan, ¿no? Los rusos eran muy religiosos, ¿no? En ese aspecto. Eh, y entonces lo que va a ocurrir es que justamente está impregnado toda esa cuestión social, ¿no? Por eso no es casual que en Dostoyevsky, ¿no? Haya una preocupación, ¿no? Por la religiosidad y la moral, ¿no? Era una ética muy impuesta, ¿no? Entonces cualquier personaje que podía transgredir ello simplemente era algo que generaba tormento, ¿no? Se muestra una religiosidad atormentada. El narrador de Dostoyevsky es un narrador omnisciente, es un narrador que sabe lo que piensan sus personajes, sabe cómo termina la novela, opina de lo que está pensando el personaje, ¿no? Por ello, tiene un profundo análisis de la personalidad de sus personajes, ¿no? Porque analiza la situación de lo que ellos están pensando, por ejemplo, ¿no? Y sus personajes son atormentados muchas veces, ¿no? Y bueno, el narrador también se muestra solidario ante ese sufrimiento, preocupación, ¿no? Hay una tendencia hacia lo dramático, es decir, hay una tendencia al drama en el aspecto del género. Lo que pasa es que recuerda que el género dramático se caracteriza por esta cuestión de tener muchos diálogos, ¿sí? El género dramático es full diálogos, ¿no? Las novelas de Dostoyevsky no son teatro, ojo, no son teatro. Sin embargo, un ejemplo, ¿no? En Crimen y Castigo, ¿no? Es una novela, tiene sus descripciones, narración, etcétera. Si tú le quitas esa parte de narraciones y descripciones, por lo menos de las 600 páginas te van a quedar por lo menos 400 páginas de diálogos. Los personajes hablan demasiado, tienen muchísimos diálogos, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, hay una tendencia hacia lo dramático, es decir, hay una importancia en el diálogo, ¿sí? Ojo, pero siguen siendo novelas, ¿ah? Bien, y vamos a ver ahora Crimen y Castigo, ¿no? Su tema, el crimen y castigo, el conflicto ético entre una moral cristiana, humanitaria y una moral intelectualizada antihumanitaria, ¿no? Otros temas, el amor como factor regenerador, ¿no? La culpabilidad de los personajes, la pobreza, ¿no? Etcétera, ¿no? A ver, ¿cómo se desarrolla la novela? Vamos a empezar. La novela, ¿no? Se desarrolla en San Petersburgo, una ciudad, pues, con una crisis social, ¿no? Una bancarrota, ¿no? Todo eso se estaba brindando, ¿no? Lisbeth, Crimen y Castigo, ¿en qué género se clasifica? Lo he mencionado, Lisbeth. Dostoyevsky solo escribe novelas. No sé si me he dejado entender. A ver, repito. Dostoyevsky escribe novelas, pero estas novelas tienen muchísimo diálogo que parece dramático, ¿no? Parece dramático. Pero sigue siendo novela. Claro, género épico. Género épico, especie novela, ¿no? Por eso dice, hay una tendencia hacia lo dramático, por el diálogo, pero no es, sigue siendo novela, ¿no? Yo, o sea, puse el ejemplo que si le quitas todo lo que es narración y descripción, en Crimen y Castigo te va a caer 400 páginas de diálogos, ¿no? Pero, o sea, sí tiene narración, tiene descripción, ¿no? O sea, tiene su narrador, ¿no? O sea, es una novela propiamente dicha, ¿no? Bien, la novela empieza, ¿no? Cuando llega una carta le llega a Raskolnikov, ¿no? Diciéndole que están en bancarrota, que no tienen dinero. Su madre le dice a Raskolnikov que su hermana Dune se va a casar con un viejo con plata, ¿no? Pocas palabras, ¿no? Y no lo ama, pues, ¿no? Raskolnikov se siente culpable ante ello, ¿no? Él dice, bueno, yo debería buscar trabajo, ¿no? El estudiante de Derecho, ¿no? Ya no estudiaba en ese momento, ¿no?
eh, y no, y que estoy desperdiciando mi vida, ¿no? Entonces lo que busca es tratar de solucionar el problema económico y lo único que piensa es en robar. Lo que va a hacer, ¿no? Es de alguna manera, ¿no? Es ir, ¿no? Y a la casa de la usurera Aliona Ivanovna, ¿no? Va a ir a la casa de la usurera, ¿no? Y de alguna manera, para robar, ¿no? Va a ir a robar, ¿no? Lleva un hacha por si acaso, ¿no? Cuando va a empeñarle una cigarrera de plata, ¿no? Y bueno, ya ella lo conocía antes, ¿no? Entonces lo ve y le dice otra vez, tú, bueno, para nada, no trabaja, ¿no? Ya, señora, ¿sabe qué? Va a empeñar nomás. Entonces recibe, ya, espérate un rato, voy a sacar el dinero. Ve a dónde entra Raskolnikov, la usurera, y ve de dónde saca el dinero, y cuando sale le tira un hachazo y la mata, por supuesto. Entra al cuarto, ¿no? Saca el botín, ¿no? La caja fuerte, y cuando está saliendo se encuentra con Lisabeta, ¿no? La hermana de la usurera que había llegado ese día de visita, ¿no? Ella no es prestamista, no es usurera, nada, y comienza a gritar, ¿no? Por el hecho espantoso, y Raskolnikov le termina tirando un atazo para que se calle, ¿no? Se va a Raskolnikov y está en su casa, está atormentado, ¿no? Por lo que ha hecho, no pensaba matar, ¿no? Se ha convertido en un criminal, pero comienza a justificar todo eso y eso se le conoce como el primer móvil, ¿sí? Hay un móvil o fin, ¿no? Que justifica todo ello, que es el móvil humanitario, porque él dice, bueno, porque Raskolnikov es un joven muy ético, ¿no? Dice, si he matado a alguien, si he cometido un crimen, bueno, lo he hecho pues por ayudar a mi familia, a su madre y a su hermana Dunia, ¿no? Y con eso se calma él, ¿no? Se calma ¿no? Abre el botín, ¿no? La caja, ¿no? Y de pronto se da cuenta que no hay nada de dinero, casi nada, ¿no? Claro, es que es prestamista, pues. Prestamista presta todo su dinero. Y entonces Raskolnikov se siente mal, pues, porque he matado en vano, he cometido un crimen en vano, ¿no? ¿Y ahora qué hago, no? Comienza a atormentarse, ¿no? Se atormenta otra vez, ¿no? Se atormenta en ese aspecto y de pronto viene otra segunda justificación, otro segundo móvil. Y este móvil es antihumanitario, porque él comienza a idear, ¿no? Cosas como, bueno, no ayudé a mi familia, pero al menos he ayudado a la sociedad eliminando, ¿no? Matando a una lacra social, ¿no? Porque la usurera prestaba dinero y cobraba altos intereses, ¿no? Y al cobrar altos intereses, pues había mucha gente pobre, ¿no? Que solamente vivía para pagar a la usurera. Ahora que ya murió, esta gente va a quedarse con el dinero para ellos, ¿no? Eh, Raskolnikov está en estas ideas del superhombre, ¿no? Estas ideas del superhombre, la idea del ser humano que está sobre el bien y el mal y que puede decidir quién debe vivir y quién debe morir. Y entonces se calma con ello, pero recuerda que ha matado a Elisabetta. Y Elisabetta es una persona buena y ya no puede justificar su crimen, ¿no? Y entonces comienza a atormentarse Raskolnikov, ¿no? Ante ello, se atormenta Raskolnikov, va por los bajos mundos, ¿no? Lugares bastante peligrosos, ¿no? Y ahí perdiéndose, ¿no? Encuentra a el borracho Marmeladov, ¿no? Marmeladov tiene una hija, Sonia, que es prostituta, ¿no? San Petersburgo es una ciudad donde hay una bancarrota económica, ¿no? Y Sonia lo hace para mantener a su familia, ¿no? Y bueno, entonces lo que va a ocurrir es que Raskolnikov, ¿no? Va con Sonia y lo ve atormentado, ¿no? Le dice que le cuente, ¿no? Y Raskolnikov le cuenta, ¿no? Lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces Sonia, que representa la luz del cristianismo, la regeneración moral, ¿no? El amor, ¿no? Le dice pues que la única forma de calmar su alma es entregándose a la justicia, ¿no? Él, para calmar su tormento, ¿no? Le hace caso, ¿no? El crimen ya se está investigando, ¿ya? El juez Porfirio Petrovich está investigando el caso, ¿no? Y entonces Raskolnikov se entrega al juez, ¿no? Y este lo condena a Siberia, ¿no? Y Sonia lo va a acompañar. Fin de la novela. Bien, a nivel Lisbeth, ¿se la mató por robar o porque él estaba cansado de la usurera de la señora? No, lo mató para robarle. Necesitaba dinero. El fin humanitario es robar para ayudar a su familia, pero después se da cuenta que no le alcanza el dinero y comienza a idear esta idea de que le hace un bien a la sociedad, ¿no?
Bien, en comentarios, por ejemplo, la novela está estructurada a nivel como un relato policial, ¿sí? Porque hay un crimen, ¿no? Hay una investigación y hay una condena, ¿no? A nivel de estructura. A nivel de contenido, en el estrato profundo hay un desarrollo del conflicto interno ético y psicológico del personaje principal, ¿no? Como es Raskolnikov, ¿no? Iván, creo que el juez ya sabía que era Raskolnikov el asesino. Sí, ya estaba sospechando, sí es verdad, o sea, pero sospecha, como tú bien lo dices, sospechaba, ¿no? O sea, no es que ya estaba esperando, pues, ¿no? Algo así para capturarlo, pero todavía no habían las pruebas suficientes, ¿no? Al final, no es que lo capturan, él se entrega, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia, ¿no? Rus, profesor, es una de sus características el romanticismo, la naturaleza idealizada. Sí, Rus, gracias, sí, la naturaleza es un elemento romántico, ¿no? De ellos, ¿no? Sí, la naturaleza es algo que es muy característico de la escuela romántica, ¿no? Mel, solo jugaba con su conciencia. Sí, pues, bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Julián, también creo que el personaje quiere estar en la naturaleza, en el romanticismo. Sí, Julián, es verdad. Las obras teatrales ahora se desarrollan en la naturaleza. No todas, ¿no? Pero muchos de los personajes van hacia la naturaleza, por ejemplo. Iván, Sonia era prostituta porque su mamá la obligaba, ¿no? Este, quería ayudar a su familia, ¿no? En general, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta? Su padre es el borracho marmelado, recordemos. Bien, entonces continuemos. La narrativa del siglo XX, ¿no? Recordemos que el realismo se junta con el positivismo francés, ¿no? Es decir, el naturalismo trata de probar las leyes de la herencia, ¿no? Que hay estas ideas genéticas, genetistas que tienen el positivismo, la ciencia, ¿no? Eh, y bueno, eso se desarrolla a finales del siglo XIX y entra al siglo XX, ¿no? La burguesía, el que tiene dinero, ¿no? Comienza a comercializar con y el arte se vuelve así burgués, ¿no? Aburrido, cuadriculado, plano, ¿no? eh, Responde a las escuelas académicas, ¿no? El arte pierde esa función creadora, ¿no? Eh, el cientificismo, ¿no? La tecnología del positivismo y la ciencia había originado de que se hagan las promesas de la modernidad en el aspecto de crear paz, ¿no? Quitar el hambre, ¿no? El desarrollo tecnológico, la ciencia va a ayudar al ser humano, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la ciencia cuando entra al siglo XX? Hace la Primera Guerra Mundial, ¿no? Comienza a hacer armas de destrucción masiva. Y entonces luego de la Primera Guerra Mundial, la humanidad queda pues totalmente devastada por ello y se da cuenta que el progreso de la ciencia, en vez de aliviar ello, lo único que hace es generar guerras. Entonces se sienten desencantados por ello y se dan cuenta que la razón, el positivismo, la ciencia, ha originado una guerra. El arte jamás ha originado guerras. Entonces vivamos por el arte, pues, ¿no? Y entonces comienza a aparecer la vanguardia, ¿no? La vanguardia surge en el periodo de entreguerras, ¿no? Y lo que tratan de hacer es crear otra realidad. ¿Quién quiere vivir en un periodo de guerras? ¿No? Acabada la Primera Guerra, están todos los debates para irse a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces tratan de cambiar la realidad de esa manera, ¿no? Aparece el cubismo, el expresionismo, el dadaísmo, surrealismo, estridentismo, constructivismo, ¿no? Etcétera, ¿no? Eh, a nivel narrativo, ¿no? Comienzan todas las innovaciones técnicas de la novela, ¿no? Es decir, la novela comienza a tener otro cariz, otras características, ¿no? Eh, la novela, por ejemplo, los personajes pueden representar a cualquier persona del mundo. Lo que pasa es que antes recuerda que muchas veces los personajes representaban a veces a los europeos nada más, ¿no? En cambio, por ejemplo, la deshumanización que siente Gregor Samsa es un personaje que puede ser la deshumanización de un ser humano en Europa, Asia, América. La perseverancia del viejo Santiago, eso caracteriza al ser humano en general, ¿no? Por ejemplo, el recuerdo que tiene Marcel Proust, Marcel en la novela de Busca el tiempo perdido, que de pronto mete la magdalena, un bollo de pan, ¿no? Dentro de agua, creo es, un té, por así,
el olor que le viene, ¿no? Te hace describir 7 tomos, ¿no? De su vida, ¿no? De la vida del personaje, ¿no? 7 tomos, cada tomo 700 páginas. O sea, el recuerdo, ¿no? Ante un olor, ¿no? O sea, eso es algo característico del ser humano. El asco existencial que siente Antoine Roquentin en la náusea, por ejemplo, eso puede ser de cualquier persona, ¿no? Entonces tienen rasgos universales, ¿no? Y tienen rasgos históricos porque muchos de estos personajes tratan de cambiar su situación. El ser humano es histórico porque cambia su historia y los personajes de aquí tratan de cambiar eso, por ejemplo, ¿no? Hay una libertad, una multiplicidad de temas, ¿no? Antes el romanticismo solo te aceptaba teatro romántico, el realismo, novelas realistas. En cambio, aquí, por ejemplo, aparecen novelas existencialistas, novelas surrealistas, novela policial, novela del absurdo, novelas históricas, ¿no? Etcétera. Hay innovaciones técnicas, ¿no? Las innovaciones técnicas del relato, por ejemplo, como la cuestión el narrador omnisciente desaparece, ¿no? Ahora hay un narrador objetivo, ¿no? El narrador omnisciente es el que todo lo sabe, ¿no? Ahora el narrador objetivo sabe muy poco, por lo tanto necesita de narradores, de otros narradores, ¿no? Se conoce como multiplicidad de voces o diferentes puntos de vista. Eh, Como el narrador antes, el narrador omnisciente, antes te contaba todo, sabía lo que sus personajes pensaban, ¿no? Ahora, como no conoce casi nada, es como un testigo que solo narra lo que ve, ¿no? Los personajes se presentan ante ti y te cuentan su vida. Y como el narrador ya no sabe lo que piensan, el personaje es como si se abriera la mente, ¿no? Y te dejara ver a ti nada más su mente, como lector. A eso se le conoce como monólogo interior. No, tú puedes ver lo que están pensando sus personajes, ya no el narrador, tú como lector puedes ver ese monólogo interior. La novela tradicional se contaba de principio a fin, ¿no? Es decir, desde que nacía el personaje hasta que moría. Por ejemplo, Madame Bovary. Charles Bovary aparece al inicio, cuando es un niño, luego cuando está ya terminando el colegio, luego cuando ingresa a la universidad, estudia medicina, luego cuando se casa con la primera Madame Bovary, ¿no? Luego en viuda, ¿no? Luego conoce a Inma Rual, la que será la famosa Madame Bovary, ¿no? Se casa con ella lo engaña con sus dos amantes, ¿no? León Dupuy y Rodolphe Lange, ¿no? Y luego cuando ella la abandonan, ¿no? Se suicida y Charles Bovary también muere. Cronológico. En cambio ahora la novela, ¿no? Va a utilizar saltos temporales, ¿no? Va a irse de un tiempo a otro tiempo, ¿no? O sea, no hay un orden cronológico. La novela como en Crónica de una muerte anunciada puede empezar con la muerte del personaje, como Santiago Nazar, que lo han matado al inicio de la novela, y en vez de continuar ello, va hacia el pasado a cómo llegó Santiago Nazar, ¿no? Y luego retrocede más todavía, y sigue retrocediendo, y luego se adelanta, ¿no? Y la novela termina cuando Santiago Nazar está abriendo el cuarto para que lo mate. Bien. Lisbeck, la narrativa del siglo XX es lo mismo que la generación del 27. No, Lisbeck, la generación del 27 es la poesía de los españoles. No tienen nada que ver. Y Elixa, ¿qué dijo que era monólogo interior? Es ver el pensamiento de los personajes. Los flashbacks, sí, esos son los saltos. Que lo que pasa es que cuando tú dices flashback, solo te estás refiriendo a irte de salto hacia atrás. Pero en realidad también puede ser al futuro. Entonces ya no es flashback, pues. Por eso es mejor decir saltos temporales. Vincent, acá se encuentra la generación perdida. Estamos hablando de la generación del siglo XX, no solamente, la generación perdida solamente se refiere a Estados Unidos. No eclipsen, ¿no? A Estados Unidos solamente. Acá están todos los Big Me, ¿no? Está la generación del 27, están los vanguardistas, está la nueva narrativa latinoamericana, todos ellos están aquí, ¿no? No solamente eclipsen a Estados Unidos nada más. Bien, le doy las claves, jóvenes. Ya nos queda 30 segundos. Copien, por favor. A ver, copien, jóvenes, las claves.
Gracias, Andrea. Gracias, Julián. A ver, ahí está, por favor, ya tengo que sacar la diapositiva, ¿sí? Gracias, Caterine, gracias. Gracias, hasta la próxima. Nos vemos, chicos. Sí, ya voy sacando la diapositiva, sí, porque si no. Bien, jóvenes, hasta luego, nos vemos. Cuídense mucho. Gracias.